Quédate, quédate, no te vayas. Quédate aquí en Promesas de Dios. Seguro hay una promesa para ti esta noche de Dios. Te invito a dar tap tap en la pantalla, a compartir el live. Quédate, no deslices más. Haz mucho tap tap a la pantalla. Bienvenidos, quédate, no deslices. Hay una promesa de Dios para ti esta noche aquí en mi canal. Vamos a poner la musiquita. Quédate, no te vayas. Quédate, bienvenido. Sigue, te invito a dar tap tap en la pantalla. Escríbeme de dónde te conectas, de dónde pasas. Hola mi George, bienvenido. Sigan, hagan tap tap a la pantalla, compartan el live. Kevin, George, todos los que están pasando, bienvenidos. Haslo, Andrés. Quédate, quédate que hay una promesa de Dios para ti esta noche en mi canal. Soy Zuleni Medina, este es mi canal Promesas de Dios. Estoy todos los días de lunes a sábado a las 8:30 de la noche. Hoy tengo un tema bien bonito. Quédate, dale tap tap a la pantalla, comparte el live. Mi George, haz tap tap a la pantalla, comparte el live. Gabriel, Mariluz, Eduardo, todos bienvenidos. Ya vamos a arrancar. Bueno, recuerda que este es mi canal Promesas de Dios. Estoy todos los días de lunes a sábado a las 8:30 de la noche. Víctor, Zulmin, indícame dónde te conectas, de dónde me ves, deja un comentario ahí. Si tienes alguna intención especial por la cual quieras que oremos, déjala ahí. Vamos a estar haciendo más adelante la oración. Haz mucho tap tap a la pantalla. Comparte el like. Bueno, el tema de esta noche es sabiduría ante la necedad. Sabiduría ante la necedad. Y me enfoco en Proverbios 26, 4, 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Bueno, y como que sí, como que no. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad.
para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces allí es donde analizamos. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, y después responde al necio como merece su necedad. No todas las situaciones son para contender o para responder de la misma manera. Y no a todas las personas tampoco debemos contestar. Hay situaciones diversas y en ese mismo orden de ideas miramos cómo podemos manejar esas situaciones con las personas que se presentan. Porque en el día a día encontramos personas conflictivas, personas que provocan y personas que hablan sin sabiduría. Estas personas conflictivas son estas personas que definitivamente ven lo que no edifica y así tal cual lo transmiten. Las personas que provocan, aquellas que siempre tienen una respuesta o un comentario sarcástico o tal vez ofensivo en sus labios. Gracias. Gracias, Princess, por compartir el live. Haz mucho tap en la pantalla. Quédate, que esta promesa de Dios es para ti. Y las personas que hablan sin sabiduría. Aquí, por ejemplo, me gusta citar esas personas que son como narcisistas, que piensan y sienten que todo es en contra de ellas y además se venden como la víctima. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿le respondo al necio? ¿No le respondo al necio? ¿O a palabras necias oídos sordos? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo es conveniente? ¿Y cuándo será mejor definitivamente pasar la página? ¿Y cuándo en verdad sí debemos actuar? Un necio, según la palabra de Dios, es simplemente esa persona que rechaza la corrección, habla sin pensar y no teme a Dios. Que rechaza la corrección porque piensa que siempre está bien y ya. No tengo nada que oír de nadie, no tengo nada que atender de nadie porque yo soy perfecto. Y no somos perfectos. En medio de nuestra convivencia encontramos esas diferencias con las personas. Hay que escuchar. Escuchar está bien. Atender de pronto si debo hacer esa corrección. Hablar sin pensar. A veces estamos ofuscados, acalorados, como se dice en la común conversación, calientes. Entonces, en medio de esa alteración, en medio de ese sobresalto de emociones, a veces es mejor callar. Tú sabes que cuando estamos así como con la cabeza caliente, no logramos analizar muy bien ni entender qué es lo que debo decirle a mi interlocutor, como para que los ánimos más bien se apacigüen y no generar esos conflictos. Y una persona que no teme a Dios. Porque definitivamente una persona que no teme a Dios no conoce el amor y no puede actuar desde el amor. Recuerda lo que dice la primera de Juan 4:8. Esa sesión ya la habíamos tocado. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este versículo me parece muy hermoso. Kelly, bienvenida. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, cuando yo tengo ese respeto al Señor, sé realmente cómo debo llevar una situación de contienda. Porque a veces en el mismo diario vivir vamos a tener quizás que tener una discusión
una controversia, una diferencia con alguna persona y pues por supuesto conversar. Pero si definitivamente es una persona necia que no quiere entender, que junta todas estas características que ya habíamos dicho, una persona conflictiva, una persona que provoca, una persona que habla sin sabiduría, que además rechaza la conexión, habla sin pensar y no teme a Dios, tenemos absolutamente perdida la batalla. No vamos a poder con una persona que no se deja direccionar ni guiar. Cuando tú conoces a Dios, ya Él te ha moldeado, ya Él te ha transformado muchos lugares de ese corazón que estaban ahí como todavía tan duros, Él ya lo ha hecho. Y no es ese temor a Dios de uy, qué susto. No. Ese temor de Dios yo lo veo como ese respeto por su obra, por su misericordia, por los planes que tiene para conmigo, por la creación magnífica. Entonces entiendo que Dios es el dueño del Todopoderoso, por ende tengo ese respeto, temor que es verlo como la persona que gobierna, como la persona que manda, por supuesto, pero dentro del respeto, no dentro de ese miedo que, ay, no, qué susto que me va a hacer Dios. No, Dios es absolutamente misericordioso y eso lo podemos ver en el día a día. Siempre está esperando para perdonar tus pecados, para que vuelvas a Él. Entonces es ese temor, respeto. Recuerdo cuando yo era niña y mi abuela, pues cuando nos regañaba por alguna situación, nos hacía un llamado de atención. Entonces ella siempre tenía una frase muy, muy contundente y es, y cuidadito con alzarme la mano porque se le cae. A sus papás ni a sus abuelos se les alza la mano porque se le cae la mano. Dentro de ese temor, respeto que tenía hacia ella, por supuesto, nunca me imaginé, yo crecí creyendo que si yo en algún momento alzaba la mano hacia mis padres o hacia mi abuela, se me iba a caer la mano. Entonces ni siquiera se me pasaba por la mente. Pero era ese temor, por supuesto, que no me permitía ni siquiera intentar alzar, manotear, no, por ese respeto que había justamente. Pero si ven, ese temor que es llamado al respeto, a que si ella me decía, usted cuidadito con alzarle la mano a su mamá porque se le cae, ni siquiera me atrevía yo a hacer el amague porque yo decía, no, se me va a caer la mano en algún momento, no. Entonces es ese respeto, más que imaginarte un temor de una venganza o de que quién sabe qué te pase, no, es ese temor, respeto. Así mismo veo yo ese temor hacia Dios. Es como Él mi creador, como Él mi todopoderoso, mi respaldo, es ese respeto que yo siento hacia Él. Entonces una persona que no tiene temor a Dios, justamente se vuelven estas personas conflictivas, que provocan, que hablan desde la ignorancia sin la sabiduría previa para justamente no permitirse corregir los errores que tenemos, no atender y seguir en esa necedad constante. Entonces mira lo que dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces mira cómo la misma palabra siempre nos va guiando, transformando y direccionando a que tomemos las mejores decisiones, a que vayamos moldeando nuestra vida de tal manera que busquemos siempre es agradarle al Señor, esa gracia del Señor, porque acuérdate que nosotros los que creemos y esperamos en Dios estamos tras la vida eterna, allá al lado del Creador. Entonces así segmentamos estas personas necias, ¿no? El que rechaza la corrección, el que habla sin pensar y el que no teme a Dios. Mira que eso mismo también lo encontramos en la palabra. Muchas veces traje solo 3,
tres citas bíblicas que nos llevan a cuestionarnos, a analizar, a hacer la retrospección y mirar hasta qué punto alguna vez también hemos sido necios, porque no solo necio es mi hermano, no solo necio es mi vecino, no solo necio es mi compañero de trabajo. Todos hemos sido necios en algún momento. Todos en algún momento no entendemos por cualquier circunstancia que estamos pasando y entonces preferimos irnos por ese camino que nos lleva a la contienda, al debate, a la discusión, que no es el deber ser. Mira Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ahí está justamente. Cuando tú tienes esa situación, ese escenario en el que estás con alguien, debatiendo cualquier tema, porque a veces la discusión es por una cosa muy mínima y muy básica. Entonces, el camino del necio es derecho en su opinión. Nunca va a cambiar su opinión porque yo tengo la razón, no me digas nada porque yo tengo la razón y punto. Pero mira, más el que obedece al consejo es sabio. El que obedece al consejo es sabio. Y esos consejos que te ayudan a sumar, que te ayudan a ser mejor persona. Esos consejos que definitivamente te edifican, porque a veces vas a tener amigos, vamos a tener amigos, yo he tenido amigos, los cuales no nos llevan por el buen consejo, por el buen camino. Entonces debemos discernir, entender, obedecer el consejo y no quedarnos como el necio que el camino es por aquí y punto. Proverbios 17, 27, 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Si ves, a veces hay momentos en los cuales vamos a tener que callar y es la mejor decisión que podemos hacer. Porque tú ahí en la contienda con alguien, simplemente, no, es que yo tengo la razón, es que, mira, hasta el necio cuando calla es contado por sabio. Yo no me voy a poner a pelear y a discutir con alguien simplemente porque piensa diferente a mí. Es que debemos entender que la empatía nace de eso, de empezar a comprender que todos somos un mundo diferente y pensamos distinto, tenemos diferentes gustos. Algunos prefieren unas cosas, otros prefieren otras. Mira, aquí en TikTok hay muchas personas, hay mucho mercado para todo el mundo. Hay quienes hacen sus maquillajes, hay quienes hacen sus recetas, hay quienes hacen sus uñas. Hay muchos talentos, todos tenemos talentos diferentes. Entonces, todos somos un mundo que piensa completamente distinto del otro. Y ese es el respeto. Y así nos encontramos en la calle a veces con diferencias, pero no tenemos la tolerancia para decir no voy a contender, no me voy por allá, mejor me quedo por este lado donde no quiero generar un conflicto. Proverbios 26:11. Gracias, mi Carmen Bella. ¿Cómo es que hacen los de la nueva era? El corazoncito así. Gracias. Gracias por todos esos likes, mi Carmen preciosa. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y a veces simplemente no queremos cambiar porque yo soy así, porque así me hizo Dios, porque así Dios me quiere, porque yo quiero gritar, porque yo quiero seguir peleando, porque yo quiero seguir discutiendo y yo quiero seguir siendo grosero. Y yo me voy por ese camino porque así tengo 46 años de vida y así me tiene que querer mi vecino, mi amigo. No. Si tú, dentro de tu personalidad explosiva y emocional fuerte, dentro de tu espiritualidad, es mejor bajar. Entender que no podemos seguir en la necedad. Intentar ser mejor persona. No se trata de cambiar,
de que este molde que es Zuleni Medina va a ser otra persona totalmente diferente. Entonces voy a cambiar mis hábitos. Si son hábitos negativos, por supuesto que sí. Para corregir, para ser mejor persona. Pero no se trata de cambiar por darle gusto al mundo y por dejarme llevar de pronto de modas, de tendencias, de simplemente las cosas que para la mayoría están in, y entonces yo ya estoy out. No, yo estoy out entonces porque a mí me gusta vestirme así, clásico, porque a mí me gusta ser como soy. Pero si hay un consejo de alguien para yo mejorar, hay que hacerlo. Yo misma soy un testimonio de ello. Yo era muy emocional y en el trabajo cualquier cosa que no salía bien, entonces yo me desesperaba y no hay sistema, y entonces iba y peleaba con los niños de IT y se cayó la internet y no sé qué. No. Entonces me decían, Zuli, ya te pasas, ya te pasas. Y es verdad, si la internet se cayó y no hay sistema, ¿yo qué puedo hacer? Yo no soy la ingeniera de sistemas, yo no conozco el router, yo no sé cómo subir el servidor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a tomar un café, irme a tomar una agüita, respirar. A veces nos cuesta entender que nosotros también somos el necio, que nosotros somos el problema y no queremos ver para mejorar. Justamente, también desde que empecé este proceso de mi crecimiento espiritual personal, porque quiero ser mejor persona, yo quiero que tú me veas y yo te transmita esa luz. Yo quiero que tú digas, si Zuleni pudo cambiar, yo también puedo cambiar. Ha sido un testimonio. Entonces, si ella puede, acercándose al Señor, yo también voy a querer hacerlo. Pero si yo voy a mi iglesia, me congrego, participo, sirvo, y salgo a pelear en la esquina con el que me cerró en el carro, salgo a pelear con el vecino que me dejó la basura enfrente, no, es muy complicado a veces poder manejar todas esas situaciones. Pero cuando tú en verdad quieres un cambio y una transformación, lo haces. Vas dejándote guiar por el Señor poco a poco, porque el Señor es el que hace la obra. Entonces ya bajarle a esas situaciones y la gente misma dice, sí, ya no peleas, ya no contestas como a veces durito, golpeadito. No, yo no quiero ser esa. No, yo quiero que tú me veas y sientas que puedes conversar conmigo, que si necesitas un consejo vas a tenerlo ahí, por supuesto. Entonces mira cómo en verdad la palabra del Señor nos invita a que no seamos necios, a que actuemos con esa sabiduría en todo momento. Lo que te digo, a veces el necio no es el otro, a veces el necio no es mi vecino, a veces el necio no es mi compañero de trabajo, a veces el necio soy yo, que no quiero darme cuenta que también tengo cosas que corregir. Ahí es donde te invito a pedir ese don del Espíritu Santo. Cuando ya tú vives en esa gracia del Señor, buscándola constantemente, Él a través de su Espíritu Santo te va moldeando, te va permitiendo ser mejor persona. Te contaba que no es fácil controlar esas emocionalidades, pero cuando tú ya tienes esa gracia, ya vas a empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Aquel día que te conté que en la ciclorruta pues yo iba pasando con mi bicicleta y el Señor, ay, esta tonta, bueno, me dijo cositas feas. Sí, a nadie nos gusta que nos digan cosas feas, groserías, improperios, no nos gusta. Más si yo, bueno, de pronto sí estaba obstaculizando su paso y él venía un poco rápido, pero yo ya en otra época, ay, X y Z, porque me dice, ay, cuidado, si puede pasar por otro lado. No, yo me corrí y dije, sí, estoy como un poquito, no estaba de stopper completamente en la ciclorruta, estaba pasando. Entonces sí le generé como detenerse un poquito mientras iba por allí. Pero entonces, ¿qué tal yo ponerme también a contender con él? Es que ya no me nace. Yo dije, no, pobrecito, si yo aquí estorbando y él puede ser que tenga un dolor de estómago, que tenga una situación importante en su casa y yo no le estoy permitiendo llegar a tiempo porque iba despepado y me dijo cosas feas.
Pero ya cuando tenemos esa gracia ya no le damos relevancia a comentarios desafortunados de la gente, porque hay que entender, no sabemos el caso que él esté llevando. Entonces también es importante entender eso. Entonces, Proverbios 26, 4, 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, porque no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Porque a veces justamente estamos en esa situación en la que yo tengo la razón. Y yo no oigo, no entiendo, no. Simplemente tengo toda la verdad y no voy a cambiar porque soy así. Te digo, no se trata de cambiar, se trata de mejorar esas cosas que quizás no nos están permitiendo ver las cosas de la mejor manera. Cada quien tiene esa personalidad arraigada que nos identifica y nos diferencia de los demás, desde nuestros talentos y desde nuestras debilidades. Porque así como tenemos talentos, también hay debilidades que tenemos que mejorar. No somos iguales el uno al otro. Pero si alguien me hace ver un error, justamente debo mejorar para crecer cada día, para dar lo mejor de mí al otro. Nunca respondas al otro de acuerdo a su necedad. Ahí es donde a veces caemos en esas discusiones que no nos llevan a edificar definitivamente. A veces en el Transmilenio, en el día a día nos encontramos con gente que no piensa con esa cordura, que no se pone en los zapatos del otro. No sé si sea más fácil notar que yo soy el más agresivo, que yo soy el que más grito. No, seamos diferentes, no reaccionemos con esos enojos. Cuando vamos conduciendo, que es súper típico, porque aquí conducir en Bogotá es difícil. Voy a alcanzar a ese y yo verá que es que yo también y le meto y entonces pasa alguien por el frente y peor porque entonces genera un conflicto de una cosa que puede haber solucionado. Yo soy la más lenta cuando conduzco. Yo soy la más lenta cuando conduzco y trato de pensar así. ¿Qué llevará este señor ahí? O sea, bueno, y yo lo pienso porque mi hermanita es bastante emocional y entonces ella baja la ventana y ¡ay, no sé cuántas! Y yo, Sandra, por Dios. Por Dios, hermanita. No hagas eso, o sea, primero porque en verdad no sabemos con qué persona nos vamos a encontrar. Entonces siempre es hacer el llamado a respirar profundo y no dejarnos envolver de la grosería, del enojo de los demás, esa discusión que no sirve de nada, porque ¿para qué? Si es que si él no quiere, entonces voy a seguir creciendo una bola de nieve. Y por supuesto no ponernos al nivel de una persona. Cuando tú contiendes con una persona grosera, que es bastante conflictivo, agresivo, entonces ¿cómo va a tener una contienda con una persona así? Una persona que seguramente está acostumbrada a decir solo improperios. Yo no podría contender con una persona así, porque yo prefiero el diálogo. Simplemente si no se puede arreglar una situación por diálogo, pues yo paso la página, me hago a un lado, prefiero definitivamente. Pero no me imagino yo en una situación así que tú me dices un Hewlett Packard y yo te devuelvo un triple Hewlett Packard. No, yo no. No comprendo eso, no logro en mi mente asimilar. No soy de un dialecto de groserías, entonces también para mí escuchar groserías de otra persona es lo que te decía, como que el oído siento que
como que no está cómodo cuando alguien es grosero. Entonces siempre debemos ser diferentes y mostrar, ser ese testimonio. Ser diferentes, mostrar el testimonio de lo que yo estoy haciendo. Estoy creciendo como persona, estoy creciendo espiritualmente. Entonces debo ser esa diferencia. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Eso lo vemos en Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es casi parecido al que ya vimos. El que atiende consejo. ¿Dónde estaba? Por aquí. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Ves? El necio se deja llevar de esa emocionalidad negativa, pesada, donde quiero contender con todo el mundo y que yo soy el que más pego y el que más grito. Mas el sabio respira, actúa con cordura y muestra lo que realmente está hecho. ¿Y de qué estamos hechos? De esa fortaleza para no entrar en una discusión y generar un conflicto que finalmente se puede evitar si yo cierro mi boca. Porque siempre va a haber de pronto esa persona necia que sigue dando la rienda suelta a la ira, y que pasa con ira. Una explosión completamente. Justamente eso es lo que una persona que te provoca genera. Empeorar una situación, cualquier escenario que sea. No todas las batallas merecen una respuesta. No es necesario. Si yo sé que discutir, conversar, porque a veces simplemente conversar con una persona que tiene una opinión y un punto de vista diferente al tuyo, va a generar una contienda. Entonces, no toda batalla merece tu respuesta. Si yo sé que ahí no, ¿para qué? Sí, que digan que soy cobarde, sí, que digan que me dejé, etcétera. Sí, todo lo que tú quieras pensar está muy bien. Yo no voy a entrar en una contienda porque no me interesa. Los que están pasando, quédense, ingresen, den tap tap, escríbeme de dónde te conectas. Mi nombre es Zuleni Medina. Estoy todos los días de lunes a sábado a las 8:30 de la noche. Si quieres ver episodios completos de las promesas de Dios, puedes ir a Instagram. En Instagram tengo un link que te lleva a YouTube para que revises qué promesa quieres consultar completita, ver el episodio completo. Te invito a que hagas tap tap en la pantalla, que compartas el live y te quedes otro rato más con nosotros. Hoy el tema es sabiduría ante la necedad, enfocándome en Proverbios 26:4-5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. No todas las situaciones merecen que tú respondas y no todos esos escenarios vas a responder igual. Todo depende también de la emocionalidad, de cómo te lo digan, de cómo estés, pero no es necesario llegar al conflicto. No debemos dejarnos llevar por el necio y actuar igual a él. A veces también yo soy el necio. Yo soy el necio a veces. No tiene que ser necesariamente mi vecino, mi hermano, mi compañero de trabajo. Yo también a veces. A veces soy el necio que no quiero escuchar, que no me quiero dejar corregir ese error que tengo, que a veces hablo sin pensar y que a veces actúo como si no tuviera ese temor hacia Dios. Ese temor hacia Dios que yo te describo no es ese temor de miedo, sino ese temor de respeto. De respetar a ese Padre poderoso, a ese Creador que puso cada estrellita en el cielo
Imagínate esa magnificencia del Señor. Por eso yo le tengo el respeto sublime, porque su poder es maravilloso, gigante, y su misericordia aún más para con todos nosotros. Entonces no es ese temor de, no, yo le temo porque lo respeto y por eso obedezco y trato de vivir dentro de sus preceptos y cumplir la ley, para eso no la dejo. Hazle tap tap a la pantalla, comparte el live. Recuerda que mi nombre es Zuleni Medina. Y estoy todos los días de lunes a sábado a las 8:30 de la noche. Responde al necio como merece su necedad. Entonces, sí debo hablar, pero con sabiduría. ¿Para qué? Para corregir justamente. Si alguien parece, te conté mi experiencia. En algún momento era muy fuerte, quizás era muy tosca contestando. Y pues si alguien me lo hizo notar, empecé a trabajar en mí para eso, para mejorar desde mí, no por darle gusto a los demás, sino porque yo quiero ser una mejor persona, que tú veas y puedas ver esa luz, que puedas sentir que soy un testimonio del cambio que hace Dios en las vidas de las personas. Para poner límites, por supuesto. El hecho que yo no quiera contender no significa que yo permita que mis ideas sean pisoteadas y que yo misma en algún momento me encuentre como en esa posición de ser menos, ¿no? Poner límites es una cosa y entrar a la contienda es otra. No significa que yo no deba poner límites, claro que sí, porque entonces si me están pisoteando, si me están tratando como si yo no valiera, no. Y para evitar justamente que el error crezca. Si hay un escenario repetitivo con alguna persona que no es agradable, pues por supuesto que hay que corregir ello para enmendar ese error, para no volver a cometerlo. De eso se trata. No simplemente para que yo recalque el error en el otro y yo soy mejor que tú porque yo no cometo ese error que tú cometes. Yo cometo otros errores diferentes a los otros. Todos cometemos errores a diario. Entonces sí es importante, si hay un escenario repetitivo que me esté menospreciando mi vida, mi ser, mi profesionalismo, por supuesto, hay que poner límites. Responder no necesariamente implica pelear. Responder cuando haces ya ese análisis, esa retrospección correspondiente, entiendes y aprendes a discernir perfectamente. Porque ese responder es impulsar a subsanar, a reparar eso que no está bien, ¿no? Ese error que está. Pero es subsanar y reparar con un propósito. Responder con fundamento. No responder para generar el conflicto y para ver quién es el que más duro habla y quién es el que más duro pega, ¿no? O quién es el que más ofende más. No. Es corregir, reparar, subsanar con un propósito. Ser mejores personas. Y desde la espiritualidad, por supuesto, esa es la batalla que todos los días estamos enfrentando, buscando esa gracia de Dios para obtener ese galardón que es la vida eterna. Cuando ya tenemos ese discernimiento que nos permite el Espíritu Santo, ahí ya entendemos cuándo callar y cuándo hablar. Ese es el discernimiento espiritual. Cuando ya logramos entender en qué momento vale la pena desgastarme y en qué momento no, mejor ni siquiera pasemos la página, arranquémosla y botémosla bien lejos.
El mejor ejemplo justamente de cuándo callar y cuándo hablar fue Jesús. Jesús, ese hombre perfecto que pasó y nos enseñó tantas cosas que una persona que pasa por la tierra puede hacer. A veces callaba ante tantas acusaciones que se le hacían. A veces respondía y respondía con esa autoridad. Esa autoridad que le permitía tener ese respeto justamente. Recuerda, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí es donde te digo, si yo contiendo, si yo defiendo mis ideas, pero voy a llegar con los guantes puestos. Ovidio, bienvenido. No queremos eso. Queremos precisamente no contender con nadie y pensar más en mi paz y en mi salud mental. Y en esa gracia de Dios que quizás yo pierda por vivir en un conflicto con alguien. Con alguien que no quiere estar de acuerdo conmigo. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mira cómo el Señor tan sabio nos va orientando poco a poco. A medida que vamos leyendo su palabra, vamos conociendo muchísimo más. Cómo enriquecernos mucho esa espiritualidad. Cómo vivir más en comunión con Él. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Hay que clamar por esos dones espirituales para que entendamos cómo debemos orar, cuándo debemos callar, cuándo debo responder al necio de acuerdo a su necedad, pero cuándo puedo responder al necio como merece su necedad. ¿Cuándo debo responder al necio de acuerdo con su necedad? ¿Y cuándo debo responder al necio como merece su necedad? ¿Qué te parece eso? Si vamos a responder con sabiduría, no es desde el impulso momentáneo, desde la altivez, desde ese ego, desde yo tengo la razón. No, hay que hacer esa retrospección y dejarnos, antes de llevar por esos impulsos violentos, entender cuál es la mejor forma, cómo debo responder, cómo debo actuar. Y si vale la pena desgastarme en cosas que quizás no son relevantes para mí, un comentario de una persona que no es relevante para mí, y no permitir que me desgaste mi espiritualidad, mi bondad y mi gracia en una cosa que ni para qué le desgasto el tiempo. ¿Vale la pena o no responder la agresión, la altivez de alguien, ese desagravio? ¿Para qué le vamos a dar importancia a esta persona que no es relevante? Un suceso que no merece la pena el desgaste de mis palabras. ¿Mi respuesta edifica o destruye? Recuerda que siempre te he invitado a que seamos puente. Siempre seamos puente. No seamos ese muro y ese obstáculo que no deja, que no permite pasar. No. Siempre te invito a ser puente. Entonces, si mi respuesta edifica, vamos a darla. Pero si mi respuesta no va a edificar, mejor cierro mi boquita y me hago a un costado. Es lo mejor. Por mí mismo, por ti mismo, tener esa paz, esa tranquilidad. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena responder? ¿Mi respuesta edifica o no edifica?
Dios no nos está llamando a ganar discusiones, a ganar contiendas, a ser el mejor que más agrede. No. Nos llama a reflejar esa sabiduría, obrando de la mejor manera, buscando la gracia de Él y siendo esa luz para esa otra persona. A veces la mejor respuesta es el silencio. A veces la mejor respuesta es la corrección. La corrección porque yo no me he querido dar cuenta que yo soy el necio. Entonces yo tengo que hacer esa retrospección, mirarme, analizarme y decir si es que yo también puedo poner un grano de arena. Así como tú también tienes que corregir algo, yo por supuesto estoy siendo la necia y debo corregir. Y quedamos ahí pa' compadres. Pero en todo momento, más que nada, la mejor guía es la sabiduría que Dios te da. Entonces, recuerda que mi nombre es Zuleni Medina. Para todos los que están pasando, detente, no te vayas. Este es mi canal Promesas de Dios. Estoy todos los días de lunes a sábado a las 8:30 de la noche. El tema que tengo para hoy es sabiduría ante la necedad. Y me enfoqué en Proverbios 26, 4, 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, y responde al necio como merece su necedad. Mira, te quedas pensando, al fin que, Señor, ¿respondo al necio de acuerdo a su necedad? ¿O respondo al necio como merece su necedad? Ahí está, entender cómo debo actuar ante una situación, ante un escenario que no está tan chévere, que es con una persona conflictiva, que es con ese necio, o yo misma he sido la necia y no he querido entender que yo también debo hacer un cambio, una corrección para mejorar esa convivencia en mi casa, en mi trabajo, en mi trayecto a mi oficina, en el Transmilenio. Todos somos ese necio. Si no, mira las noticias que vemos cada día. El que atropella al de la bicicleta, cuando la moto quiere ganarle más a la mula. ¿Ves? Todos somos el necio. Todos somos el necio que no queremos hacer esa corrección. Todos somos esa persona que provoca y entonces que simplemente con un comentario sarcástico u ofensivo que sale de mi boca generó una situación que no era necesaria en ese momento. Entonces recuerda que Dios no nos llama a ganar discusiones, nos llama a reflejar esa sabiduría, a hacer esa luz para esa persona que en un momento dado no la encuentra. A veces la mejor respuesta es el silencio. Si yo ya sé que esta persona, por más que le digo, mejor cierro y me retiro. Y la mejor respuesta es esa corrección que debo hacer yo porque no he querido darme cuenta que yo soy el necio y que yo debo poner también de mi parte. Y ese mejor momento que solicitar la sabiduría, la guía del Señor. Ya me voy, chicos. Nos vamos a cerrar con este proverbio que me parece hermoso. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, y es literal, espiritual y físico. Si tú no cuidas tu corazón, tu cuerpo empieza a fallar, a tener deficiencias, ¿verdad? Y espiritualmente, mira que también siempre hay partes de la Biblia donde dice, Señor, dame un corazón
de carne. Quítame ese corazón de roca, ese corazón duro que tengo en este momento, que no me permite verte, sentirte y agradarte. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aplica para esa vida espiritual y para esa vida física. Porque si no cuidamos el corazoncito, el cuerpo se va a deteriorar. No va trabajando igual. Entonces, mira qué importante. Vamos a cerrar con la oración. Muchas gracias a todos. Recuerden que este es mi canal Promesas de Dios. Estoy todos los días de lunes a sábado a las 8:30 de la noche. Este domingo debo hacer una transmisión porque TikTok me la solicita. Entonces voy a preparar un tema bien chévere para que te quedes, para que te conectes, para lograr atrapar tu atención y que te quedes ahí y me des muchos taps y me escribas muchos mensajitos. Me cuentes también tus experiencias, me cuentes qué tal estás en esa espiritualidad con Dios, cómo te conectas con Él. Vamos a ver qué tema preparo. Estoy trabajando en eso. Vamos a hacer la oración para cerrar. Muchas gracias a todos. Recuerden que mi nombre es Zuleni Medina y este es mi canal Promesas de Dios. Hoy estuvimos con un tema bien bonito, sabiduría ante la necedad, enfocándome en el Proverbio 26, versículos 4 al 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Ahí está. Entonces, nunca respondo al necio de acuerdo con su necedad, Señor, o respondo al necio como merece su necedad. ¿Cómo finalmente? Evalúa porque todas las situaciones no son iguales. Todas las circunstancias y todas las personas vamos a tener una forma diferente de contestar, de responder. Pero no desde generar una discusión y un conflicto más grande. Simplemente somos llamados precisamente a eso, a generar esa calma, a hacer esa luz, a reflejar esa sabiduría que hemos adquirido a través de la gracia que ya tenemos del Señor. Nos vamos ahora sí con la oración final. Señor, te doy gracias por permitirme actuar con sabiduría. Dame discernimiento para no contender. Enséñame a saber cuándo callar y cuándo hablar. Que todo lo que yo haga refleje un corazón de carne, moldeado por ti, Señor. Permíteme no responder al necio como merece su necedad, sino edificar. Todo esto te lo expreso en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Mañana nos vemos con otro tema. Recuerda que este es mi canal Promesas de Dios. Mi nombre es Zuleni Medina. Estoy todos los días de lunes a sábado a las 8:30 de la noche. Hoy estuvimos con un tema, sabiduría ante la necedad, enfocándonos en Proverbios 26, 4 al 5. Gracias, chao a todos.